Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, el blog de la Academia de Alma Medicina, que se llama Entre el Caos y la Magia. Este es un espacio que quisimos construir para entregar un lugar de horizontalidad, donde no tengamos que estar con la bata blanca, donde no tengamos que tener tanta estructura y poder abrirnos a tomarnos un cafecito y conversar sobre algunas cosas que sentimos que son necesarias de hablar y que a veces tanto en redes sociales o como en una clase formal quizás no va a ser ese el momento o el espacio para poder hacerlo. Así que desde ya me presento. Mi nombre es Rocío Oliva, soy fundadora de la Academia de Alma Medicina junto con Mauricio Araya, mi colega amigo personal, y contarles que este espacio y todo este camino nace a través de la búsqueda de nuestro propio propósito, de nuestro propio camino como humanos y como personas en este mundo, y que sentimos el llamado a expresar y poder compartir y poder comunicar desde un lugar más consciente, ¿sí? Esta historia es para contarles un poco sobre mí, nace desde cuando yo era muy chica. Yo les decía a mis papás que yo quería estudiar medicina, que yo ya era doctora en verdad. De ahí fue el camino de cuidar, un camino mucho de servicio en general, de estar cuidando animales o estar cuidando personas a mi familia, desde un lugar muy de juego también. Después entrar a la carrera de medicina y ahí pasa algo que con el tiempo uno trae una misión clara, quizás cuando uno es más pequeño, como una forma a un camino hacia donde uno va. Y en ese camino uno se va amoldando, estructurando, incluso perdiendo un poco en este camino. Y es que uno tiene las sensaciones, tiene las percepciones, tiene la intuición. Quizás uno confía más en sus emociones y en sus sexto sentido. Pero la estructura de entrar en un mundo médico, la estructura de entrar en un mundo universitario, de competitividad y de todo, te va haciendo, estructurándote y armándote una coraza alrededor que hace que estés perdiendo el porqué o se te hace incluso, se te olvida el por qué inicialmente partiste haciendo lo que estás haciendo. En este caso, este camino de vocación, del servicio, del cuidado, de la ayuda, que es la razón por la cual estudié medicina en primer lugar. Y terminé la carrera el 2018, finales de 2018, y en ese momento no había, de la forma en que a mí me formaron y también como un poco el apoyo que tenía mis papás, era como sigue formándote, sigue estudiando y uno, al menos yo en esa época, en ese tiempo, no tenía mucha conciencia para decir, oye, ¿esto es realmente lo que quiero? O como que te lo muestran como que ese es el camino a seguir. No te dan muchas otras opciones, la verdad. Entonces uno siente que si no hace una especialidad o si no sigue avanzando en esto, no eres suficiente, no estás haciendo el camino como debe serlo y te estás quedando como atrás o te estás conformando con solo ser un médico general que para nada que es así. Pero bueno, postulé a la beca de especialidad y después ya entrando en la carrera y en la especialidad de lleno, el 2020 parte de la pandemia por COVID-19, que es lo que todos vivimos, ¿cierto? Y es ahí donde inicia un camino profundo de autodescubrimiento dado por el sacudón de conciencia que trajo la pandemia. Este sacudón de conciencia hizo que llevara 9 años estudiando medicina y fuera profundamente decepcionante y fue chocar con una profunda pérdida del sentido. Más allá del hecho de que estuviéramos en pandemia, era todo esto de sentir que no estábamos entregando una medicina que fuese suficiente. Había muchas personas sufriendo, muchas personas muriendo e incluso en esa misma muerte fue sentir que no estábamos dando el ancho porque ni siquiera podíamos acompañarlos a morir humanamente, a morir en paz. Nosotros obviamente dábamos toda la unidad de cuidados intensivos, que era donde yo estaba trabajando, los pacientes graves, definiendo quién intubar, quién no. Una profunda restricción a que pudieran entrar los familiares, una profunda restricción a las despedidas. Y claro, había todo un tema sociosanitario de por medio que lo explicaba muy bien, o sea, que daba muchos fundamentos para que eso no se hiciera, pero en eso perdimos mucha humanidad. Y en esa pérdida de humanidad también fue perder el sentido, como por qué estamos haciendo esto entonces. Y en eso me tocó acompañar a muchos pacientes a fallecer
por el estadio de la enfermedad, o sea, porque la enfermedad ya se había vuelto muy grave, había que intubarse y en general era gente mayor y entre que no había cama y que entre que ya no tenían indicación para intubarse porque no querían o por las enfermedades que tenían crónicas, fue empezar a aprender a tomar la mano en ese momento, a saber qué decir, a saber cómo acompañar, sabiendo que ya médicamente hablando, de fármacos, estamos hablando de medicina tradicional, no habían muchas más opciones. Y eso generó una búsqueda en mí, como una búsqueda de sentido, una búsqueda de propósito, el sentir que estaba estudiando algo, pero que esto no era lo cual yo realmente pensaba que iba a ser. Me había entrado porque quería ayudar y que quería hacer, no es encontrar la cura del cáncer, porque no se trata de eso. Pensaba que en realidad estábamos haciendo más y estábamos realmente ayudando a las personas cuando estábamos ahí se sentía que no era así. Y que no era así no solo por la pandemia, sino que no era así por cómo se trata a los pacientes de los policlínicos, por esta forma tan mecanizada y sistematizada que estábamos viendo a las personas. Seguir dividiéndolos en órganos, en distintas partes, que el cardiólogo, que el broncopulmonar, que el gastroenterólogo, y sí, es súper importante que alguien se subespecialice porque no podemos saber todo y menos actualmente que hay mucha información dando vuelta. Mucha información nueva todos los días, guías clínicas. Entonces, mantenerte al día en la medicina, en todas las áreas, es imposible actualmente. Siempre hay que estar acompañándose de distintos artículos que nos ayudan a entender nuevas cosas científicas de cómo suceden las cosas, pero también en esa supra especialización, ir a lo más micro y lo más molecular, también se nos olvida de que somos un todo, de que en realidad somos más que los órganos que decidieron vivir juntos, como decía Cami Curandera, sino que en realidad somos un cuerpo, tenemos emociones, tenemos pensamientos, tenemos un espíritu, un alma, hay algo más grande que nosotros. Podamos estar relacionándolo con una religión o no, pero tenemos esa sensación y ese espíritu y es algo que está en el colectivo, o sea, que lo podemos ver, que hablamos de esto en la tele, hacemos rituales para los nacimientos, hacemos rituales para bautizar a alguien, para darle una bienvenida, hacemos una despedida del funeral, que hacemos un rito de matrimonio, o sea, tenemos ritos, tenemos diferentes rituales donde nos conectamos con esto que es más sutil, nos conectamos con esto que es lo que no podemos ver. Muchos reconocemos la presencia o la posibilidad de haber tenido un encuentro con alguna persona que ya se haya ido de este mundo, un desencarnado, familiar. Hemos tenido sueños de alguna manera especiales. Tenemos percepciones donde a veces sentimos y percibimos cosas más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y todas esas cosas que la medicina, o sea, que la ciencia en verdad ya ha ido demostrando. Y la ha ido demostrando a través de la física cuántica, a través de el movimiento de las partículas y la energía, entender que la energía sí existe, que no tengamos la claridad o que no la podamos comprender 100% para darle una explicación absolutamente lógica de cómo funciona, cómo ocuparla, es súper distinto a negar que eso es así y que sí hay cosas que podemos hacer para ordenarla, para regularla, para etcétera. En esa búsqueda muy personal que tuve en el 2022, ya finalizando la pandemia y también finalizando mi beca de especialidad, fue que tuve la energía, el tiempo de poder hacer un viaje de introspección y decir, perfecto, ahora terminé la beca, que era lo que me hacía sentido y me voy a poner a trabajar en esto, pero además voy a tener el tiempo para realmente poder estudiar cosas que en este momento tengo preguntas. Inicialmente estudié un diplomado en docencia, después hice un diplomado en cuidados paliativos y en realidad después de una búsqueda más bien de camino espiritual con psicodélicos, con niños del bosque, que fue una ceremonia guiada por un chamán en más de una ocasión. Fue ahí donde realmente pude conectar con esta búsqueda que estaba teniendo de ir un poquito más allá en la conciencia, de ir a responder ciertas preguntas, de sentir que había una conexión con otras cosas, porque
bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero al acompañar a una persona cuando está en un rito de paso, una mujer pariendo puede ser, que también me tocó vivirlo durante la carrera, que atendí como 18 partos. Muchos más de ese número han sido los que me ha tocado acompañar a fallecer. Y en eso te das cuenta de que pasan cosas, te das cuenta de que hay situaciones, aspectos de la muerte que van más allá de lo que uno médicamente puede explicar. Es en ese proceso, en esa búsqueda, en eso como más profundo que nace esto de entender en ese preciso momento, en ese preciso episodio, cómo puedo acompañar mejor. Y en ese cómo acompañar mejor fue como, ok, vamos a tener que abrir la mente a entender otras cosas. La ceremonia con hongos, con plantas sagradas fue muy reveladora, más que nada para entender que habían muchas decisiones que no estaba tomando desde un lugar de soberanía, estaba tomando decisiones desde un lugar todavía de lo que se esperaba de mí. Yo en ese momento estaba trabajando como internista en una unidad de cuidados intensivos, estuve 5 años ahí y yo pensaba que mi camino era seguir por ese camino y hacer la subespecialidad. Cuando empiezo a vivir todo este proceso, donde se quiebra esto, fue darme cuenta de que quizás eso no era lo que quería, porque había algo dentro mío que nunca terminaba de cuajar, no terminaba de integrarse y no me terminaba de convencer de entrar a la subespecialidad, a pesar de que tenía todas las posibilidades para poder hacerlo. Las posibilidades estaban, los presupuestos, todo, pero había algo dentro mío que me decía, todavía no, piénsalo un poco. Claro, 6 meses después inicié el estudio de tarot. Y el tarot terapéutico fue una especialización de 3 meses, que es como el general, y después 3 meses más, que es la especialización de eso, que simplemente fue la puerta de entrada para entender que nada de esto tiene que ver con que uno sea especial ni tenga un don en particular, sino que es entender que hay sentidos de nuestros como humanos, dones, si quieren llamarlo de esa forma, que todos tenemos y que así como uno puede aprender a tocar guitarra, puede aprender a desarrollar estos dones. Hay gente que nace con el don más desarrollado y hay gente que tenemos que trabajarlo un poquito más o que, claro, nos damos cuenta muy más avanzado en edad de la presencia o la existencia de esto. Entonces, ¿cómo voy a saber que toco guitarra si nunca he tocado una guitarra? Es un poco eso. Y al entender que no tiene que ver con un don, que es algo que uno, como que fuera un on-off, como que uno lo tiene o no lo tiene, sino que es algo que se trabaja. Como buen ascendente en Géminis, fue, ok, voy a estudiar. He estudiado toda mi vida medicina, bueno, ahora voy a estudiar este otro lado. Y desde antes de esa fecha, en verdad, fue estudiar tarot, fue estudiar medicina energética, fue estudiar en la escuela DABA, fue estudiar programación neurolingüística, hipnosis y así un montón de flores de Bach, un montón de herramientas que más allá de nombrar si uno sabe o no sabe cualquiera de ellas, es realmente ir conectando con nuevas formas de poder comprendernos, de poder entendernos como humanos, como conciencia, como alma y desde ese lugar poder entregar herramientas de sanación, de cuidado, de cómo tolero este mundo de caos y magia un poco mejor. Cómo ordeno mi mundo cuando afuera hay una guerra, pero en realidad yo me estoy tomando la pastilla de la hipertensión. No es que la hipertensión no exista y creo que eso es lo más valioso de estar en el mundo médico común y silvestre, como metido en un hospital público, en una unidad de cuidados críticos. O sea, igual te trae a la realidad de que cuando hay una enfermedad grave que ya se alojó en el cuerpo físico, hay que manejarlo desde el cuerpo físico y eso es medicina occidental. También pueden haber otras posibilidades, pero si un paciente necesita ventilación mecánica, bueno, necesita ventilación mecánica, estar intubado en la UCI con los medicamentos que eso requiera y después hacer un proceso de rehabilitación. Y bueno, después veremos qué otras cosas más profundas hay ahí que nos llevaron a eso. Pero en muchos de los otros casos estamos tratando síntomas. Estamos tratando síntomas son el lenguaje con el cual nuestro cuerpo nos está entregando la información. Nuestro cuerpo, nos juntamos con alguien y nos duele el estómago, voy a un lugar y me duele la cabeza, voy a trabajar y siento cosas y a veces nuestro cuerpo queriéndonos entregar un mensaje de aquí me siento bien, aquí no me siento bien, aquí pasa algo, este no es mi lugar o este sí es mi lugar. Y el tema es que nadie nos ha enseñado a escuchar eso. Entonces estamos acostumbrados a tener síntomas y
Como no queremos sentir nuestro cuerpo, como no nos queremos sentir mal, ocupamos fármacos que actúan molecularmente y manejan el síntoma, o sea, manejan el músculo liso que está generando la inflamación. Van a ciertos receptores que bloquean el ingreso a la célula de cierta otra cosa para evitar X. Pero eso no soluciona el por qué eso se desencadenó. ¿Por qué me dio neumonía ahora y no me dio neumonía hace un mes atrás, siendo que como igual sigo siendo la misma persona, tengo los mismos antecedentes, me expongo a los mismos riesgos? Hay algo que gatilla ciertas cosas, ciertos procesos. Y claro, hay que dar antibióticos y probablemente broncodilatadores y hospitalización si eso es necesario para mayor cuidado, pero hay algo más profundo que está generando eso y es ahí donde queremos realmente, lo que queremos transmitir. Y lo que quiero transmitir en este espacio, lo que les quiero contar como historia, una forma diferente de entender la medicina y la vida, pero claro, desde un lugar más consciente, que muchas veces no somos capaces de darnos cuenta porque no estamos preparados para tomar ese nivel de conciencia, porque tener conciencia requiere responsabilidad, requiere que yo me haga cargo de las cosas que me están produciendo eso y tomar una acción, una elección acorde a donde sí me siento mejor. Y a veces son decisiones incómodas, son salir de lugares, de relaciones, de formas de vida, de hábitos que no queremos ver, que no nos queremos dar cuenta, que es difícil darse cuenta o que es difícil salir de esos lugares porque estamos demasiado acostumbrados a que esa es la forma en que se vive. En realidad, cuando uno no conoce otra forma de vivir, es difícil imaginársela. Es como crear un instrumento nuevo, un camino, una ruta cerebral nueva para un camino que para mí era siempre conocido. Si yo no sé volar, nunca me voy a imaginar que hay una ruta en el aire para viajar de un lugar A a B. Para mí no existe. Entonces es lo mismo que uno construye con los hábitos y con nuevas posibilidades. Que yo creo que la vida sí puede ser diferente cuando realmente tomo la conciencia de eso y veo las cosas de una forma más profunda, pudiendo integrar todo eso que estoy sintiendo. Muchas veces pasan cuando uno ve a los pacientes en el hospital o en general, que dicen, no, doctora, yo me enfermé hace 2 días y empecé con estas molestias. Y ahora tengo este diagnóstico. Pero la verdad es que yo creo que estoy así porque hace un mes atrás que se murió mi mejor amigo y todavía que es normal, un mes. Y me siento mal y no me he cuidado y he dejado como todas mis cosas de lado y tengo mucha pena y creo que esto me enfermó. Y la mayoría, mucha gente cuando se hospitaliza toma un poco de esa conciencia, toma un poco de ese relato y decir, hay algo emocional, hay algo de mi vida, de mi historia, de mi biografía que me está generando esto. Y entender eso y poder decirle, ¿sabe qué? Tiene razón. ¿Sabe qué? Sí, hay que darle el tratamiento endovenoso y hay que hacer todas las cosas igual, pero también podemos conversar sobre eso que te está pasando, esta forma que estás teniendo para afrontar este problema. No quisiste ir al funeral, no quisiste, no has querido ir a tomar conciencia, mirar, a reconocer que ese hecho ocurrió, no te has acompañado, no le has dicho a nadie, etcétera. O sea, historias miles. El tema es que muchas veces sí tenemos esas respuestas como dentro de nosotros, pero no las compartimos en el espacio de salud donde nos vamos a atender. No le podemos contar eso al equipo médico muchas veces y no nos escuchamos. Entonces terminamos tomando un medicamento, terminamos tomando algo para tapar ese síntoma, cuando en realidad lo que hay que hacer es mirarlo, sentirlo, revisarlo, darle una vuelta, comprender cuál es su mensaje, para desde ese lugar poder transmutarlo en algo diferente. Así que en mi caso también fue que cuando yo tenía 18, 19, yo ya iba, por ejemplo, a temazcales, que son estas terapias de casa de vapor donde uno entra en una casa, o sea, como un espacio de adobe que está todo oscuro, que como que es una simulación del útero materno y uno tiene con plantas, con piedras calientes, con distintas hierbas como eucalipto, por ejemplo, y se va echando agua caliente en estas piedras que están salidas del fuego, que generan vapor en el espacio y eso con la oscuridad y como con un proceso que lleva a estados alterados de conciencia y a procesos de autoobservación. Y además todos los beneficios físicos que tiene el calor, el vapor, la limpieza de la piel, de los órganos, de un montón de movimiento que se genera tanto físico como emocional, energético, espiritual, etcétera.
Y yo iba a ese tipo de experiencias cuando tenía 18, 19. Y después de eso estuve con una terapeuta que hacía Reiki también por mucho tiempo. Pero yo estaba estudiando medicina. Y cuando tuve todo este proceso de quiebre de conciencia fue entender que estaba ofreciendo una medicina diferente a la cual yo estaba tomando. A mí no me gustaba tomar pastillas, tampoco me enfermaba mucho, entonces no era como nada grave, pero evitaba tomar antiinflamatorios y así un montón de cosas que hablan un poco de la incongruencia que estaba teniendo por dentro, que era como, sí, para los pacientes el hospital y la medicina y como los medicamentos y las enfermedades y los diagnósticos, todo muy ordenado, todo muy internista, pero para mí estaba ocupando otra cosa. Entonces fue entender que, claro, estaba completamente dividida y completamente incoherente en mi propósito, en realmente lo que estaba haciendo con mi vida para mí, ¿sí? Personal. Pero es poder contarles esto desde la búsqueda que yo viví, desde la, primero, el vacío y la pérdida de la identidad que sentía, que creía que tenía o del camino que yo iba a hacer y en cómo eso se transformó en un camino personal de mucho autodescubrimiento, de muchos cambios también en lo personal, de pareja, de casa, de vida, de amigos, conversaciones con la parentela, de que te apoyan, que no te apoyan, que no sé qué. Y obviamente todo eso te va entregando un montón de aprendizaje para confiar en ti, para creer en ti, para encontrar el camino de tu propia verdad. Y ese camino de tu propia verdad es lo que siento que es la medicina que realmente nos sana, nos mantiene vivos, nos mantiene con ganas de vivir en este mundo, encontrarle un sentido a nuestra existencia. Y que no solo vinimos a trabajar, a estudiar, a tener una carrera, después hacer una familia y morir, sino que realmente poder vivir la experiencia de vida que estamos teniendo como humanos desde un lugar eh, más como danzar en el caos, aprender a moverse como un mago en un juego y ocupar tus poderes y ocupar tus herramientas para ir surfeando las olas que la vida te trae. Y desde este lugar, todas estas herramientas que les cuento, más que allá de ser como una terapia o una sesión en particular, es tener una conversación sincera sobre quiénes son y en general mis sesiones les hago una lectura de tarot como general de su vida y desde ahí ustedes tomar la conciencia de qué es lo que están haciendo más allá de las recomendaciones médicas que uno les puede entregar, porque yo diría que el 99,9% del tiempo lo que necesitan es simplemente que yo les ponga el espejo adelante y ustedes solos ya saben qué les pasa, por qué están así y solo necesitan que alguien se los reconozca, que lo puedan decir en voz alta y desde ese lugar, obviamente desde un espacio cuidado y sin juicio, poder mirar esas partes que nos duelen con amor. Así que bienvenidos a este espacio, bienvenidos a Entre el Caos y la Magia. Vamos a estar hablando de un montón de temas y el tema con el cual quiero continuar este camino de, como este capítulo, mujer, madre, médica y bruji. El próximo capítulo es el capítulo sobre las mujeres, sobre embarazo y cómo nos cambia la vida en todo sentido durante esa experiencia, sobre todo porque tendemos a apagarla, a normalizarla como que fuera un proceso más, cuando realmente es una transformación completa. Para todo ser humano que lo vive, el transformarse, sumar la etiqueta de paternidad, de maternidad. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Que estén muy bien. Chao, chao.